Cordial saludo, estimado estudiante. Le doy la bienvenida a la unidad número 1 de este diplomado en gerencia de proyectos bajo el enfoque PMBOK. Entonces, en esta unidad vamos a abordar algunos elementos relacionados con la formulación, con los fundamentos que puedan aparecer en la gerencia de proyectos. Teniendo en cuenta que en esta unidad vamos a abordar algunos elementos básicos y a su vez vamos a abordar los elementos de planificación. Iniciamos entonces abordando entonces el concepto de proyecto, que podríamos decir que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. ¿Por qué es importante trabajar con los proyectos o trabajar en función a proyectos en el contexto organizacional? Porque esencialmente los proyectos, aparte de cubrir o de satisfacer o de responder a una necesidad, se pretende que a partir de los proyectos se genere valor para las organizaciones, se genere valor para todos los interesados y se genere valor para todos y cada uno de los involucrados o que tengan o que sean posiblemente impactados por los resultados del proyecto. Esencialmente esa es la razón por la cual se trabaja o es importante trabajar con un enfoque o trabajar bajo una metodología de proyectos en las organizaciones. El poder crear o generar más valor. ¿Qué podemos hablar acerca respecto a la dirección de proyectos? Realmente, para poder trabajar con base en la dirección de proyectos, se debe acudir a las diferentes guías y metodologías que existan en el momento y que nos aborden las áreas de conocimiento y todos los elementos técnicos y científicos para poder dirigir un proyecto. No estamos hablando solamente de una dirección organizacional o de una dirección empresarial. No, cuando hablamos en una dirección de proyectos o cuando hablamos de la dirección de proyectos, estamos hablando de una serie de herramientas técnicas, científicas de conocimiento muy puntuales que podríamos decir ya están estandarizadas, que son las que permiten decir que se está trabajando bajo una dirección de proyectos. Otro elemento importante que vamos a encontrar en esta unidad son conceptos relacionados con el portafolio, programa, proyectos y operaciones, que son términos que se pueden utilizar o mencionar en el día a día de la gerencia de proyectos, pero que tienen sus diferencias y que las vamos a poder explorar en los contenidos de esta unidad número 1. También es importante abordar lo relacionado con el ciclo de vida de proyecto. Los proyectos tienen una fecha de inicio y, por supuesto, deben tener una fecha de finalización o de cierre del proyecto. Durante este proceso van a surgir una cantidad de elementos relacionados con la planificación, con la gestión, con el monitoreo y el control, hasta llegar a un cierre. Durante toda esa curva que podamos tener en ese desarrollo del proyecto, tendremos que acudir a los diferentes conocimientos que las distintas guías o metodologías nos aborden para poder responder de manera profesional y satisfactoria a cada una de las eventualidades que se puedan presentar en ese proceso de la gerencia de proyectos. También es importante conocer que hay algunos enfoques que se pueden hablar en el momento respecto a la gerencia de proyectos. Hablar de un enfoque predictivo, interactivo, incremental y ágil. En la actualidad se habla mucho de un enfoque ágil en la gerencia de proyectos, que es, digamos, que las herramientas más prácticas, por así decirlo, o herramientas de más fácil aplicación y que producen los resultados más inmediatos para la organización. Todas las organizaciones, en el momento de definir y de gerenciar, dirigir proyectos, se ven, digamos que sujetas o limitadas por los resultados versus tiempo. El enfoque ágil lo que procura es que la organización tenga herramientas y formas de actuar y de operar que permiten obtener resultados más prácticos o por lo menos tener unas aplicaciones de los procesos más prácticas y más fáciles en la gerencia de los proyectos. También podemos hablar en esta unidad de las distintas áreas de conocimiento en la gestión de proyectos. ¿Cuáles serían esas áreas de conocimiento? Hablamos de la gestión, por ejemplo, de la integración, hablar del alcance del proyecto, cronograma del proyecto, que es muy importante. Todas esas actividades que se presentan o que se definen o que se planifican en el proyecto, se les debe asignar un tiempo. Aparte de los recursos que se pueda ver involucrados, es el tiempo. Entonces, por eso, en la gerencia de proyectos se habla de una gestión del cronograma, que es importante definir un tiempo de inicio y un tiempo final para cada una de esas actividades. También es muy importante hablar de los costos asociados a cada una de esas actividades. También que es fundamental en la gerencia de proyectos hablar de la calidad.
no podemos pretender desarrollar un proyecto que nos lleve a la consecución de un producto o un servicio sin establecer unos estándares de calidad. También hablar de la gestión de los recursos, gestión de las comunicaciones, del riesgo, que en la actualidad es una de las palabras que más suena en el contexto organizacional. En la gerencia de proyectos también se habla de una gestión de riesgos, esencialmente porque todos los proyectos en el momento de ser implementados o buscar su consecución se van a someter a cierto grado de incertidumbre. Y también entonces incurre la palabra de riesgos, entonces la organización tiene que pensar cómo hacer frente o cómo abordar los distintos riesgos que se puedan presentar para el incumplimiento del proyecto. También es fundamental entender que en una gerencia de proyectos se van a requerir elementos, se van a tener que comprar o conseguir muchas cosas para poder llevar a cabo, pues hablando de una manera muy simple, esos propósitos o ese propósito que se tiene en el proyecto. Entonces tendríamos que hablar de una gestión de adquisiciones, como el director de proyectos, como la organización tiene todo su proceso bien plasmado, bien planificado, bien estructurado, y cómo va a ser todo ese tipo de adquisiciones en el proyecto. Y hay otro elemento que es fundamental y es relacionado con la gestión de los interesados. Es decir, el proyecto no busca solamente reducirse a un producto o un servicio, sino que también va a tener una serie de personajes que van a ser impactados al interior y al exterior de la organización. En este caso, en esas áreas de conocimiento, hablamos de los interesados en el proyecto, que también están buscando unos resultados muy particulares y que van a depender única y exclusivamente del resultado final de ese proyecto. Entonces, en esa gerencia de proyectos, en esa dirección de proyectos, lo que se procura esencialmente es dar cumplimiento y satisfacción a cada una de esas áreas de conocimiento que se están planteando, para entonces decir que estamos desarrollando un proyecto con base en un estándar. En el desarrollo de la unidad vamos a explorar muchos o cada uno de esos elementos que ya les he mencionado para una mejor comprensión de qué es, cómo se hace, cómo se aplica y cuáles serían pues como los resultados esperados en cada una de estas áreas. También podemos mirar entonces en esencia hablar del sistema de valor en la gerencia de proyectos o en la gestión de los proyectos. Esencialmente podríamos hablar de que se deben de tener unas estrategias, hablar de que hay una misión, una visión, unos objetivos que a la hora de ser alcanzados, logrados por parte de ese director y ese equipo del proyecto, entonces podemos decir que estamos agregando, generando valor para la organización, para los interesados y para todos los impactados por medio de este proyecto. En el desarrollo de esta unidad también vamos a abordar muchos más elementos que nos van a enriquecer todo el conocimiento relacionado con la planificación de los proyectos. Se debe hablar de una planificación, por ejemplo, para las compras, para las adquisiciones, planificación del cronograma, planificación de los costos, planificación de la calidad, entre otros elementos que vamos a abordar. Pero adicional a esta planificación debemos hablar de unos procesos directivos relacionados con esas áreas que ya hemos mencionado, a manera de ejemplo, y que lo vamos a ver desarrollado en el documento de apoyo para esta unidad. Los procesos directivos para la gestión de la integración. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esos procesos directivos? Entonces tendríamos que hablar de desarrollar el acta de constitución del proyecto, que es un elemento fundamental, desarrollar el plan para la dirección del proyecto, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, gestionar el conocimiento del proyecto, el monitoreo y el control en el trabajo del proyecto, realizar el control integrado de cambios y cerrar el proyecto o la fase de ese proyecto. Asimismo, vamos a encontrar que van a haber otros procesos directivos para otras áreas que vamos a encontrar en ese proyecto. Entonces, podemos decir ya a manera para concluir ese segmento de que en la gerencia de proyecto debemos de abordar los elementos básicos, fundamentales, definir qué es el proyecto, hablar de la planificación para esas distintas áreas del proyecto muy al detalle. La gerencia de proyectos exige una planificación muy detallada, que eso va a exigir el trabajo de un cuerpo o de un equipo de profesionales con conocimientos en ese tipo de proyectos que se están manejando, y por ende esa planificación que se escriba o que se plasme o que se defina inicialmente debe contar con un alto grado de detalle. Adicional a eso, reconocer que en la gerencia de proyectos se debe hablar de unos procesos directivos,
Porque si hablamos de una gerencia, estamos hablando de una dirección y esa dirección debe tener, digamos que, el conocimiento o contar con el equipo de profesionales o con el profesional idóneo para dirigir la complejidad de algunos proyectos que se puedan plantear. Por ejemplo, si hablamos de proyectos de ingeniería eléctrica, pues normalmente vamos a encontrar con ingenieros en esas disciplinas que también tienen una formación en la gerencia de proyectos que les permite definir la planificación relacionada con proyectos de ingeniería eléctrica. Pero si hablamos, por ejemplo, de proyectos de construcción, vamos a encontrar también profesionales de la ingeniería civil, arquitectura con formación en la gerencia y la dirección de proyectos que son capaces de plasmar una planificación muy detallada para cada una de las actividades relacionadas con ese tipo de proyectos. Podemos encontrar que la gestión de un cronograma para un proyecto de construcción puede tener sus diferencias para una gestión de un cronograma de un proyecto de electricidad, y así lo podemos diferenciar en cada una de las distintas áreas o disciplinas del conocimiento. También podemos decir que en la gerencia y en la dirección de proyectos se deben contar con habilidades fundamentales de comunicación, de liderazgo y con la capacidad de hacer frente a los distintos conflictos que se puedan presentar o los cuellos de botella o las dificultades técnicas que se puedan presentar, y cómo ese profesional, cómo ese director es capaz de responder desde la planificación o por lo menos tener un plan de acción a esas posibles dificultades que se puedan presentar. Así las cosas, mi estimado estudiante, damos por cerrado este segmento, invitándote a que explores el contenido de lectura que tenemos destinado para esta unidad y puedas dar desarrollo entonces a la evaluación para la unidad número 1.